Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor, Salvador. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Gracias, Señor. Sean bienvenidos todos. Bienvenida Verónica, qué bueno verte. Bienvenida Beatriz. Es un gusto estar en el primer servicio del año. Y queremos entrar en materia de una vez. El tema de esta noche es manteniendo el sentido y enfoque correcto. Manteniendo el sentido y el enfoque correcto. Yo quiero invitarle a que busque en su Biblia el capítulo 17 de Mateo, versículo 17. Si no lo tiene, de todos modos lo presentaremos en pantalla, o encienda su celular y apague las redes para que no lo distraiga. Pero en su celular puede buscar, si tiene la versión de Message, le voy a agradecer que la ponga. Vamos a estar hablando con diferentes versiones de la palabra. La Biblia es una sola. De hecho, yo tengo una versión católica en mi casa que es muy completa. Y ahí dice, por ejemplo, cosas que lastimosamente no se practican, pero la Biblia es una sola. Por eso es lindo comparar diferentes versiones. En Mateo capítulo 17 y versículo 17, si usted lo tiene, déjeme leerle. Dice, Jesús dijo: ¿qué generación sin sentido de Dios, sin enfoque a sus vidas? ¿Cuántas veces tengo que repasar estas cosas? ¿Cuánto tiempo más tengo que aguantar esto? Trae al niño aquí. Lo voy a repetir, dice, Jesús dijo: ¿qué generación sin sentido de Dios, sin enfoque a sus vidas? ¿Cuántas veces tengo que repasar estas cosas? ¿Cuánto tiempo más tengo que aguantar esto? Trae al niño aquí. Padre, te pedimos que seas tú hablándonos. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, para que al conocer esa verdad seamos hechos libres, como es el plan tuyo, Señor, porque el Hijo vino a dar libertad a los cautivos, Señor. Muchas veces podemos estar cautivos de pensamientos, de filosofías extrañas, de error, pero Señor, por tu palabra hoy pedimos que tú traigas revelación, para que, Señor, sigamos el camino correcto y podamos honrarte, Padre, en el proceso, siendo como tú. Gracias, Padre. Bendice cada uno de los que hoy hicieron el esfuerzo por venir. Recompénsale, Señor, porque tú eres galardonador de los que te buscan. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se imagina usted al Señor diciendo estas palabras? ¿Se lo imagina medio triste, contento, alegre o enojado o molesto tal vez?
Yo me lo imagino tal vez entre triste y decepcionado, correcto, tal vez un poco molesto, porque el Señor a través de esta palabra está haciéndonos ver que el pueblo o la generación que Él estaba enfrente no tenían sentido de Dios y enfoque en sus vidas. Puede decir conmigo, sentido de Dios y enfoque. Hay dos cosas que molestan al Señor. En primer lugar, a través de este versículo nos damos cuenta que al Señor le molesta que caminemos sin sentido de Dios. ¿Y qué se refiere, hermano Ricardo, con sentido de Dios? No se me adelante, espérame, ya le voy a explicar a qué se refiere. Pero si nos damos cuenta en este versículo, el corazón de Jesús, había una molestia en él, una decepción en él, en la generación que estaba en ese momento, porque no caminaban con sentido de Dios y también porque caminaban sin enfoque. ¿Puede decir conmigo esa palabra, enfoque? Para entender bien esta porción de la Escritura es importante conocer el contexto en el cual aparece. En el capítulo número 17 vemos que este capítulo comienza con una escena sobrenatural en la cual sucede lo que llamamos la transfiguración. En la transfiguración, usted sabe la historia. ¿Quiénes son esos tres que aparecen ahí de rodillas? ¿Quién era? De rodillas. Correcto, Pedro, Jacobo y Juan. O Santiago. Jacobo, cuando usted oiga Santiago, o oiga Jacobo, es el mismo Santiago. Entonces ahí está Pedro, Jacobo y Juan. ¿Quiénes eran Pedro, Jacobo y Juan? Diga conmigo, gente de intimidad. Gente de intimidad. Ellos el Señor tenía 12, pero esos tres amaban estar cerca del Señor. Esos tres el Señor los llevaba aparte. Esos tres, ¿por qué? No era porque los otros valieran menos, sino porque ellos buscaban al Señor. Una cosa, Dios conoce quienes le buscan y Dios recompensa a los que le buscan. Una cosa es que tú busques al Señor de una manera religiosa, costumbrista, pero otra cosa es que tú lo busques de todo corazón y tengas hambre y sed del Señor. Este año hemos recibido una palabra del Señor que Él va a derramar un espíritu de oración. Cuando hablamos de oración, oración no es un rezo, nos habla de una relación comunicativa con Dios en la cual no solo le hablamos, sino lo escuchamos también. Y Dios está despertando en la iglesia ese espíritu de oración y también regalándonos de su gracia. Él nos habló de eso. Pero estos tres eran gente de intimidad, y a la gente de intimidad Dios les revela cosas diferentes. A la gente de intimidad, por eso es lo lindo tener intimidad con Dios, porque no es la riqueza del mundo, no es la alabanza del hombre, no es nada de esta tierra lo que al final va a valer. La Biblia dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el poderoso en su fuerza, sino el que se hubiere de alabar, que se alabe en esto, dice la Escritura, en conocerme. Y la única manera de conocer bien a Dios es a través de tener intimidad con la palabra, intimidad en oración, intimidad que nos lleve a que cuando Él nos pruebe, salgamos aprobados. Pero esa intimidad, como tenía Pedro, Jacobo y Juan, los llevó a que el Señor les dijera: vengan conmigo, vamos al monte. Subieron a un monte muy alto, y dice la Biblia que de repente el Señor les tenía una sorpresa y se transfiguró. Y dice la Biblia que su rostro, ¿cuántos luminares han venido acá? Su rostro empezó a tirar luz, era como luz. Dice la Biblia también que sus vestiduras se volvieron blancas, en un blanco resplandeciente. Dice que ellos hasta se asustaron, y de repente apareció Moisés y Elías. Eso nos habla, ahí estaba Moisés, Elías representa a los profetas, Moisés representa el Pentateuco, y Jesucristo que representa estaba inaugurando el Nuevo Testamento. Entonces ahí tenemos también una representación de que en la intimidad de Dios no podemos hacer a un lado la palabra, la Biblia.
Por eso es que también cuando el Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en lugar de tormento, y el rico le dice, déjame ir a mis parientes para advertirles que era cierto lo del infierno, que era cierto todo esto, no, le dijo, tienen a Moisés y los profetas, tienen a ellos seguir. Entonces él se transfigura delante de ellos. Pedro le dice, hagamos 3 enramadas, una para Moisés, una para ti, Señor, y otra para Elías. Estaban emocionados, pero de repente quedó solo el Señor, y se imagina esa gloria que ellos vieron en ese momento, y descendiendo estaban del monte. En otras palabras, los discípulos que descendieron eran 3 más el Señor. Eso significa que se habían quedado, ¿cuántos discípulos? 9, correcto, 9 discípulos. Y a estos 9 discípulos les sucedió una situación con un endemoniado. Y yo quiero que usted la vea conmigo, pero quiero mostrarle en la versión esta que la describe de una manera muy especial en inglés. Como usted habla inglés, no creo que tenga problema, ¿verdad que sí? At the bottom of the mountain, they were met by a crowd of waiting people. As they approached, a man came out of the crowd and fell to his knees. Espérame que no traje mis lentes, son broma. Begging, Master, have mercy on my son. He goes out of his mind. Frequently, he is pitched into the fire, other times into the river. I brought him to your disciples, but they could do nothing for him. Jesus said, what a generation, no sense of God, no focus on your lives. How many times do I have to go over these things? How much longer do I have to put up with this? Bring the boy here. Se lo voy a pasar en español, pues ahí le va. Al pie de la montaña se encontraron con una multitud de personas que esperaban. Cuando se acercaba un hombre, salió de la multitud y cayó de rodillas suplicando, Maestro, ten piedad de mi hijo. Él se vuelve loco y sufre terriblemente, cayendo en convulsiones. Con frecuencia es arrojado al fuego, otras veces al río. Lo traje a tus discípulos. ¿A qué discípulos le trajo? Exactamente, a los 9. Esto es importante. Y le dice, pero ellos no pudieron hacer nada por él. Ojo. Entre los discípulos que no pudieron, no estaba ni Pedro, no estaba ni Santiago, no estaba ni Juan. ¿Se recuerda quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Aparte de Pablo, Pedro, Santiago y Juan. Ahora, fíjese esto. Dice, pero ellos no pudieron hacer nada por él. Jesús dijo, qué generación sin sentido de Dios, sin enfoque sus vidas. ¿Cuántas veces tengo que repasar estas cosas? ¿Cuánto tiempo más tengo que aguantar esto? Trae al niño acá. Y el siguiente versículo dice, ordenó la salida del demonio que le afligía y salió, lo abandonó. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Cuando los discípulos tuvieron a Jesús solo, le preguntaron, ¿por qué no pudimos tirarlo? Porque ustedes aún no toman a Dios en serio. Mire qué poderoso está esto. ¿Por qué no pudieron echar fuera ese demonio? Porque ustedes aún no toman a Dios en serio. Si a ti se te manifestara enfrente de una persona endemoniada, ¿qué va a marcar la diferencia? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Este evangelio no es solo palabras, sino poder. Y dice la Biblia, dijo Jesús, la simple verdad es que si tuvieras un mero núcleo de fe, digamos como una semilla de amapola, le dirías a esta montaña, muévete, y se movería. No hay nada que no puedas enfrentar. Dígale al que tiene al lado, no hay nada que no puedas enfrentar.
Dígale al del otro lado para que no se enoje, no hay nada que no puedas enfrentar. Pero ¿qué se necesita según lo que acabamos de leer? Tomar en serio a Dios, pero también fe como una semilla de amapola. ¿Cómo son las semillas de amapola? ¿Usted las ha visto? Ahí está en pantalla. Esa es una cuchara como las que tiene usted para hacer huevito, para que no se le arruine las ollas de teflón. Entonces mire la semillita. Entonces, en otras palabras, el Señor estaba dándoles una gran lección a los discípulos. En primer lugar, debemos entender que habían 9, y estos 9, póngase a pensar, ¿por qué será que no pudieron echar fuera ese demonio? En primer lugar, cuando examinamos varias versiones de la Biblia, nos damos cuenta de que una de las cosas que probablemente había en su corazón era un menosprecio. Ellos no se miraban como gente que el Señor podía usar. Uno de los problemas de la iglesia es que espera que los pastores, los ministros hagan lo que la iglesia es llamada a hacer. Tú tienes que verte a ti como Dios te mira. Probablemente ellos estaban ahí, vieron el endemoniado y dicen, dile a Pedro, no está, se fue con, dile a Santiago, tampoco está. Juan, él es el discípulo amado que pone su pecho con, él va a poder echarlo. No. Y Jesús, menos, él se fue también con ellos. No, pues no está los titulares, solo está la banca. Y Señor, tú sabes, pues por algo somos banca. Hermano, ese es un error grave. Nosotros debemos entender que la Biblia dice que debemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Cuando vemos en la traducción lenguaje actual, la Biblia dice, el mismo versículo, lo traje para que tus discípulos lo sanaran, pero no han podido hacerlo. Jesús contestó, ustedes están confundidos y no confían en Dios. ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? Y lo que les dijo el Señor, ¿acaso no pueden hacer nada sin mí? Cuando el Señor abandonó la tierra, previo a abandonarla, les dijo, las cosas que yo hago, ustedes también la harán, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Amado hermano, estaba en una iglesia cerca de San Jacinto y en otra iglesia pequeña el domingo en la mañana, y me llamó la atención porque la gente pasó a dar testimonios, pero el punto es que nosotros muchas veces estamos esperando en el hombre y en la figura visible, cuando no entendemos que el Señor dijo en su palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién cree usted que somos los llamados a ser testigos hasta lo último de la tierra? Dios quiere que cada uno de nosotros, esa persona que está a la par tuya y tú mismo, seamos testigos, y no cualquier testigo, sino testigos con poder de Dios. Pero hermano, ¿por qué será que no hay poder? ¿Por qué será que no podemos, al igual que esos 9 discípulos, fluir en el poder de Dios? Bueno, en primer lugar, esos discípulos nos hablan de intimidad, pero también debemos ver que 7 capítulos atrás, en Mateo, ese fue Mateo 17, pero 7 capítulos atrás, en Mateo 10, el Señor le dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera de... ¿Solo se lo dijo a Pedro, Jacobo y Juan? No, se lo dijo a los 12, los mandó. O sea, ya había una delegación del Señor para hacerlo. Pero aparte de la fe, ¿por qué no tuvieron fe? Porque estaban poniendo sus ojos donde no debían. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Enfoque. En primer lugar, tenemos que pensar en lo que Dios dijo en su palabra. ¿Qué es generación sin sentido de Dios? A mí me impactó en mi espíritu cuando leí eso. ¿Qué generación
sin sentido de Dios. Cuando hablamos del sentido de Dios, tenemos que poner en nuestra mente el tomar a Dios en serio. Si somos sinceros, uno de los problemas más cruciales en la iglesia es que mucha gente no toma a Dios en serio. ¿Cómo sabe usted, hermano, que no toman a Dios en serio? Porque no practican lo que escuchan, no practican lo que leen, buscan los beneficios del evangelio, pero no ser productivos y fructíferos en el evangelio. Quieren que Dios les ayude en todo, pero no están dispuestos a hacer lo que Dios manda, sino lo que buscan es satisfacer su carne. Claro, esas personas no vinieron hoy, pero suele suceder. El problema de la iglesia es un problema que tiene que ver con tomar a Dios en serio. ¿Cómo sé si una persona toma a Dios en serio? Bueno, una persona que toma a Dios en serio va a abandonar el egoísmo. Va a ser una persona que va a poner a Dios como prioridad porque entiende que la Biblia dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. Primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Pero una persona que no toma en serio a Dios busca las añadiduras antes que al Dios que da las añadiduras. Dios va a ser Dios mío mientras Él me supla, me provea, me dé y me tenga bendecido. Pero no se le vaya a ocurrir a Dios meterme en una prueba, porque entonces ya no es mi Dios. Pareciera que Dios es un sirviente de algunos, y si el sirviente se equivoca, pues ya no merece ser tu Dios. No, amados hermanos, ese no es el Dios que hemos estado cantándole. El Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es el que manda, no nosotros. Y si Él ha decidido en su soberanía dar una prueba específica a cada uno de nosotros, Dios no se equivoca. Si un día tú le dijiste: Señor, te doy mi corazón, te doy mi alma, te doy mi mente, hágase en mí conforme a tu voluntad, entonces recibe la voluntad de Dios con valentía, con los pantalones puestos y con amor a Dios. Qué lindo que cantamos: tu amor por mí, Cristo, yo te amo. Mientras todo me vaya bien, pero no se te ocurra probarme, que entonces ya no vengo a la iglesia y no sé dónde estoy. Pero muchos, aunque no lo cantan así, pareciera ser que esa es su melodía, esa es su canción. Dios, amados hermanos, va a ser Dios tuyo si en verdad Él es Dios en las buenas y en las malas. Job se lo tuvo que decir a su esposa: no, mujer, neciamente has hablado. O sea que de Dios vas a recibir solo lo bueno y lo malo no. Pero hay gente que es inmadura, que es niña en el Señor. Y Dios no viene por una iglesia niña, Dios viene por una iglesia madura. Dice: Señor, tú decidiste esto, mi carro, pero sacado de agencia, Señor, y ahora ya no tengo. De un día para otro uno puede perder un carro, sí o no, pero estás con vida, no te pasó nada. Sí, así, eso sí. El Dios que te proveyó el carro te puede proveer otro carro nuevo. Dios debe de tener tal soberanía en nosotros que, como Abraham, si Él nos pide nuestro Isaac, tenemos que estar dispuestos. Y de eso se trata el evangelio. Tú vienes a la iglesia a demostrar que le amas, porque no es tan fácil cantarle cuando estamos siendo probados. Yo sé, no es fácil, pero si tú levantas tu sacrificio de alabanza, entonces el espíritu de gratitud dentro de ti comienza a activarse y dice: Señor, tu palabra dice: no te preocupes por nada, sino ora por todo con acción de gracias. No entiendo lo que está pasando, no tiene lógica, pero yo te doy las gracias, te bendigo, Señor. Amado, por eso el primer libro de la Biblia es el libro de Job. Qué lindo, ¿verdad? Dios lo puso el primer libro históricamente. Lo pusimos en el canon, lo pusieron Génesis por cuestión de la historia que refleja, pero el libro más antiguo es el de Job. Entonces, escucha estos 7 pensamientos
acerca de el sentido de Dios o tomar a Dios en serio. Si tomamos a Dios en serio, debemos entender que debemos tener la realidad de Dios en nuestra vida. No podemos ignorar que Dios está presente. Eso significa también entender que soy un embajador de Dios, donde quiera que vaya. Soy un embajador de Dios. Me llama la atención, estábamos viendo un programa con mi esposa y le decía, una abuela le decía a su nieta que esa nieta resulta ser que era la reina de Inglaterra, y le dice: tú no eres puesta por un hombre o por una política, eres puesta por Dios y representas a Dios. Y me hizo mucho clic porque la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes del Señor. Somos embajadores de Cristo. Donde quiera que vayas, tú estás reflejando al Señor. La Biblia dice que debemos honrar al Señor, porque el que honra a Dios, Dios le honra. Pero tener sentido de Dios, tomar a Dios en serio, tiene que ver con honrar la omnipresencia de Dios. Ayúdeme a orar por Julio Melgar, el hermano que canta un montón de alabanzas, pero hay una que dice: quiero levantar a ti mis manos, como que solo una, ¿verdad? Pero recibe toda la gloria. Usted se lo puede. Recibe toda la gloria. Es un hermano de Guatemala, entonces estamos orando por él. Aparentemente tenía un cáncer en el páncreas, pero Dios es un Dios poderoso y sanador. Pero hablando con Julito una vez que vino a El Salvador, estuvimos compartiendo, hemos ministrado en varios lugares, pero un día estábamos cerca de acá, en un hotel que se llama Alicante, y le comentaba a él que hay tres tipos de presencia. La presencia que dice la Escritura que es omnipresencia, la presencia que dice la Escritura que donde dos o tres se reúnen en el nombre del Señor, ahí está Él en medio. Y la tercera es el nivel de la gloria de Dios, donde los sacerdotes no pueden permanecer de pie a causa de la nube, como dice la Escritura. Entonces me decía Julito: debemos honrar la omnipresencia de Dios, me decía él. Y me quedó muy marcado esas palabras. Tenemos que honrar la omnipresencia de Dios, porque eso te va a ayudar a ti a vencer el pecado. Cuando nadie te mira, siempre está Dios ahí. Por eso el espíritu de ignorancia te hace creer que puedes hacer cosas en oculto. Pero cuando nadie te mira y tú decides ahí decirle no a esa chica que quiere empujarte a fornicar, decirle no a ese compañero que te está empujando a que hagan un chanchullo, decirle no a ese jugador de la selección que te dice hagamos amaño. Todo eso requiere honrar la omnipresencia del Señor. También entender que Dios quiere usarme. Esos 9 discípulos probablemente no lo entendieron. ¿Y cómo es que la fe no operó en ellos? Porque su fe estaba puesta en los otros y no entendieron que ya tenían una delegación de parte de Dios, echar fuera demonios. Su fe no fue activa, sino estaban dependiendo de Jacobo, Juan, Pedro y el Señor. Ahora, también tener sentido de Dios o tomar a Dios en serio tiene que ver con fluir en esa delegación dada por Dios. Como ya lo vimos, ellos estaban delegados para ello, pero también ministrar con el poder que Dios da. La Biblia dice: si alguno sirve, si alguno ministra, ministre con el poder que Dios da. Un ministro no tiene la capacidad de ser como Superman, que podía llegar a sacar un carro que se había metido por el terremoto, que había abierto y se había tragado a Luisa Lane. No, pero no llegó a tiempo, ¿verdad? Ni siquiera Superman llegó a tiempo. Tuvo que darle la vuelta al mundo, ¿verdad? Y retroceder todo. Gran mentira, ¿verdad? Pero
Ningún ministro puede estar en todos lados. El diseño de Dios perfecto es que todos los que han sido impactados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, se vean a sí mismos como embajadores del Señor. Puede ser una sencilla oración por alguien que le duele la cabeza, o puede ser una oración con autoridad de Dios echando fuera un demonio. El problema es que nosotros muchas veces no tenemos sentido de Dios. Hermano, yo me iré triste si usted no abraza ese pensamiento de llevar el sentido de Dios a donde quiera que vaya. Pero si alguien acá dice, no, a partir de ahora yo voy a caminar con el sentido de Dios, con su presencia, tomando a Dios en serio y entendiendo que si Dios me delega, yo debo ministrar con el poder que Dios me da. Si Dios me habla, yo debo activar en fe. Entonces yo me voy a sentir satisfecho, pero más que yo, el Señor. Y dice la Biblia también que debemos, y a eso me refiero, con el sentido de Dios es hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Déjeme mostrarle un ejemplo de tomar a Dios en serio. La Biblia dice en el libro de Génesis que José, en el capítulo 39, Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Diga conmigo, gracia. Ese es el espíritu de gracia. Por eso trató amablemente a José, lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. A partir de ese momento, y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo y él no se preocupaba ya de nada más que de comer. ¿Cuántos no les gustaría así? No preocuparse de nada más que de comer. Está bonito, ¿verdad? Era un hombre con gracia de Dios. Como José era muy guapo y atractivo, levante la mano los guapos y atractivos. Gloria a Dios por su autoestima. La mujer de su amo se fijó en él. Los siervos del Señor son guapos y atractivos, pero por el Señor, no por... La mujer de su amo se fijó en él y le propuso, ven, ¿qué le dijo? Acuéstate conmigo. Gracias a Dios que esas mujeres ya no hay. ¿Cómo no? En vez de aceptar, José le contestó, mi amo confía en mí y por eso ha dejado todo a mi cargo. Estando yo al frente de todas sus riquezas, él no tiene nada de qué preocuparse. No me ha prohibido nada y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted es su esposa. Si alguien en tu trabajo está casada y viene y te dice, jajaja, y tú le tienes que decir como José, no, usted está casada, lo siento mucho. O usted está casado. Se fijó que en los 10 mandamientos dice, no adulterarás. Dice, pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Tomar a Dios en serio, tener sentido de Dios. Tienes que caminar cada día con sentido de Dios. Es saber lo que Dios piensa de cada situación. Y considerar a Dios en toda decisión. Considerar a Dios en lo que sale de tu boca. Hay cosas que no vas a dejar salir de tu boca porque, ¿qué va a decir Dios? Y si la riegas, te pones a cuenta rapidito. Pides perdón si ofendiste a alguien. Te pones a cuenta delante de Dios. Pero eso es caminar con sentido de Dios. Caminar con sentido de Dios. Decir, ¿qué piensa Dios de esto? ¿Honra a Dios esto que estoy haciendo? ¿El Señor le agrada que yo haga esto? No, mira, démonos un besito aquí, no hay problema. Una tocadita por acá, no hay problema. No hay problema, de veras no hay problema. ¿Qué dirá Dios? Tienes que caminar con sentido de Dios. ¿Por qué? ¿Qué va a decir hermano Ricardo? No es lo que yo diga. Es lo que Dios va a decir en el día del juicio. Es lo que te traiga a ti consecuencia en esta tierra. Porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y si siembras para la carne, vas a sembrar corrupción. Si siembras para el espíritu, por el contrario, vas a cosechar vida. Y Dios no quiere que nos vaya mal. José caminaba con sentido de Dios. ¿Se está entendiendo lo de sentido de Dios? Caminar con sentido de Dios. Sentido de Dios. Tomar a Dios en serio. En serio. Es que mire hermano, tenemos que elevarnos espiritualmente este 2018 hasta que Cristo venga.
Es decir, dejar de estar caminando de una manera tan natural, entender que somos hijos de Dios y no perder el sentido de su presencia, no perder el sentido de honrarle en todo tiempo, no perder el sentido de adoración que Él merece, no perder el sentido de gratitud que le debemos, no perder el sentido de presentarnos en todo tiempo delante de Él como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Y si tienes algo de qué avergonzar, ¿qué hubiera pasado si José le dice, y si viene tu esposo? No, mira, aquí tengo una alcoba secreta, vente por acá, sal y vale. Una al año no hace daño. Si hubiera dicho, una canita al aire, cualquiera lo comete, no hay problema. Eso pregúntele a David, si él no se hubiera retrocedido el tiempo y hubiera podido evitar tener ese amorío con Betsabé. Déjeme echarle otro ejemplo de tomar a Dios en serio, de tener sentido de Dios. Dice el capítulo 31 de Job: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven, pues ¿qué ha escogido para nosotros el Dios del cielo? O sea, tener sentido de Dios. Mucho joven camina acá sin sentido de Dios. O sea, estás caminando solo con un sentido natural como el mundo. Tú no puedes caminar como el mundo con un sentido natural, que nada va a pasar y que no hay problema. Si todos lo hacen. No, yo lo siento mucho. Yo soy hijo de Dios. Yo camino con sentido de mi Padre. O sea, teniendo a mi Padre presente, la voluntad de Dios presente, su consejo, su presencia, su palabra, sus mandamientos. Por eso dice, átalos a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón. Siempre presente el sentido de Dios. Dice, ¿cuál es nuestra herencia? El Todopoderoso en las alturas. ¿No es la calamidad para los malvados y desgracia para quienes hacen el mal? ¿No ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy? O sea, Job, que es un ejemplo de adorador, era alguien que estaba pasando una prueba dura, pero aún en medio de la prueba dura, él tenía sentido de Dios. Él dijo, ¿por qué honraba a Dios? Y fíjese, él había hecho un pacto con sus ojos de que si pasaba esa chica en minifalda, como el albañil, ¿verdad? Él no iba, él había hecho un pacto, y cuando ya sus ojitos decían, iban a decir, como dicen acá, he hecho pacto con mis ojos, porque la primera mirada no va a ser pecado, ¿verdad? ¿Qué culpa tienes tú porque el problema no es tanto de que tú le eches la culpa a la gente que se viste así, sino que la mirada tuya y lo que sucede en tu corazón. Entonces Job dijo, hice pacto en mis ojos para no ver con codicia sexual. Si hubiera tenido una pantalla de internet o un celular o una tablet, Job hubiera hecho un pacto para cerrar, para no estar prestando sus ojos a las cosas que sabe que lo llevan a lascivia o a pecar o a fornicar, porque la palabra pornografía, por ejemplo, significa fornicación. Porno significa fornicar, y grafía son imágenes que te llevan al pecado sexual, a la inmoralidad sexual. Entonces él hizo pacto. ¿Cómo hago si tengo ese problema? Haz un pacto delante de Dios. Pero es que no lo voy a cumplir. Haz un pacto por el tiempo que sí creas que lo puedes cumplir y ve renovándolo. Pero Job decía, hice un pacto de no hacerlo, porque no ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy. Y me impacta que dice, no es calamidad para los malvados y desgracia para quienes hacen el mal. Dios lo que quiere es evitarnos desgracias, evitarnos males, evitarnos tristezas. Gente, recuerdo que hemos aconsejado en su momento, mira, no tienes que continuar con ese muchacho. Él lo que quiere es que tú tengas relaciones sexuales, llevarte a acostarte con él, y después vas a quedar embarazada y él no se va a hacer cargo y puede pasar esto, porque él solo está jugando con tu sentimiento. No, pero es que no hizo caso.
y como que fue calcado, ¿verdad? Todo lo que se le dijo fue exactamente lo que pasó. ¿Será que Dios lo que no quiere es que yo disfrute? No, no, si Él dejó el sexo para el matrimonio. O sea, Él lo diseñó de una manera para que lo disfrutemos, pero dentro del orden que Él estableció. Y así muchas otras cosas, amados hermanos. Pero ¿estamos tomando en serio a Dios? ¿O solo venimos como una religión más? Tomamos en serio a Dios. Si yo tomo en serio a Dios, yo me comprometo con Dios. Si yo tomo en serio a Dios, yo busco hacer las cosas que agradan a Dios. Pero hay mucha gente que no está tomando en serio a Dios y juega con el pecado. Pueden engañar a un pastor, sí. Aquí pueden verse bien santitos, pero allá donde nadie mira pueden estar haciendo cosas que Dios sabe que no están bien. Porque el hombre puede ser engañado, pero Dios nunca va a poder ser engañado. Y el Señor dijo en su palabra que camináramos como hijos de luz, no como hijos de tinieblas. Cuando no desarrollas el sentido de Dios, te mueves en el sentido del mundo. Porque nadie puede servir a dos señores. Y la Biblia dice, no ames hacer las cosas de la manera del mundo. No ames los bienes del mundo. El amor del mundo exprime el amor por el Padre. Prácticamente todo lo que sucede en el mundo, desear que todo se haga a tu manera, desear todo solo para ti, queriendo aparecer importante, no tiene nada que ver con el Padre, simplemente te aísla de Él. El mundo y todo su quiero, está en camino de desaparecer, pero quien haga lo que Dios quiera, está listo para la eternidad. Oh Dios, cumple mis sueños. Así hay muchos que llegan a la iglesia para que Dios cumpla sus sueños. Y Dios es un Dios que cumple sueños definitivamente. Pero hay quienes llegan a la iglesia para cumplir los sueños de Dios. ¿Y cuál es el sueño de Dios? Que ningún hombre se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y todo lo que hagas en función de eso va a tener una recompensa celestial. Amado hermano, en la práctica yo he notado que Dios es un Dios que ya conoce los deseos de tu corazón, y si tú te deleitas en servirle, en hacer las cosas que le agradan, en un momento determinado, yo quería esto. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Es un Padre bueno. Es mejor que cualquier padre de esta tierra, mejor que cualquier madre de esta tierra. Y Dios siempre tiene cosas buenas para sus hijos. Mi hermana soñaba viajar en el Mediterráneo. Y el Señor, no ha viajado en el Mediterráneo. ¿No soñaba? Ahí está. Y Dios le concedió el deseo de su corazón. Yo recuerdo que cuando ministraba, le decía, Señor, me gustaría conocer a determinado ministro de alabanza. En mis tiempos, Ron Kenoly, Don Moen, Alvin Slaughter. Y donde Dios me permitía ir a estudiar de adoración, resulta ser que los que daban clase eran ellos. ¿Sí? De repente llegaban. Y recuerdo Alvin Slaughter nos dio una clase de adoración donde nos enseñó a amar más al Dios que adoramos que a la adoración misma. Y el problema es, si usted nota en lo que acabamos de leer, es que el mundo nos lleva al egoísmo. El mundo nos lleva a solo pensar en nosotros y abandonar, darle la espalda al que verdaderamente merece ser honrado. Yo voy terminando, pero cuando hablamos de vidas enfocadas, estoy poniendo unos pensamientos en pantalla. ¿A qué se refiere? Vidas enfocadas es con la mirada en Jesús, caminando por fe, guardando mi corazón, cuidando mi conducta, obedeciendo su palabra, viviendo para agradar a Dios y persuadiendo a otros. Es decir, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Vidas enfocadas. ¿Cuántos quieren caminar este 2018 con vidas enfocadas?
¿Qué es lo que faltó en esos 9 discípulos? Todo esto. Y me llama la atención cuando hablamos de cuidar nuestra conducta. La Biblia dice en Hebreos 12:2 que pongamos toda nuestra atención en Jesús. El problema es que a veces ponemos toda nuestra atención en las circunstancias, en los problemas. Pero la Biblia dice claramente, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Te ha tocado mucho sufrimiento? No te preocupes, al Señor también le tocó mucho sufrimiento, pero te tengo buenas noticias. Ese sufrimiento es temporal y no es para siempre. Pero Jesús sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. ¿Sabes qué? También el sufrimiento, que no es para siempre, para los hijos de Dios, tiene un final feliz. Una vida enfocada, podemos verla en Proverbios capítulo 2. El Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento, al que es honrado le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir. Una vida enfocada. Amado hermano, Satanás ha querido engañar a la iglesia haciéndole pensar de que Jesús ya lo hizo todo y como tal no importa lo que hagamos aquí en la tierra, la misericordia y la gracia cubren y podemos seguir portándonos sin problema de que sea algo carnal, porque no va a haber consecuencia, no hay problema. Pero verdaderamente, amado, la prosperidad que Dios quiere llevarte, la bendición que quiere llevarte, va a requerir que hagamos nuestra parte, va a requerir que tengamos vidas enfocadas y que también entendamos que debemos caminar con sentido de Dios. Yo no sé si usted notó algo acá, pero déjeme ponérselo en rojo. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para todos los cristianos. Y si no quieres caminar en integridad y después te enojas que Dios, la disciplina del Padre viene a tu vida, pero decidiste no caminar en integridad. Pero la Biblia es clara. Él es un escudo para los que caminan. Pero Señor, si yo he cantado, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Sí, pero tu vida deja mucho que desear, porque solo quieres satisfacer tu carne, satisfacer tu voluntad y no estás dispuesto a amarme, porque el que me ama obedecerá mi palabra. Y dice, Él cuida las sendas de los justos. ¿De quiénes cuida las sendas? De los justos. Y protege a los que le son fieles. Siembras y cosechas de parte de Dios. No puedes hacerte el de los panes o el loco. No, es que Dios es tan bueno que siempre, sí, Él es bueno. Y si no fuera por su bondad ya hubiéramos sido consumidos, definitivamente. Pero amado hermano, decidamos en esta hora brillar. ¿Cómo se brilla? Como luminares. ¿Cuántos vieron las luces de fin de año? Qué bonitas, ¿verdad? Nosotros nos quedamos esperando las luces campero. Pero una de las cosas que me impacta en la palabra, y con esto termino, es que para brillar como luminares, la Biblia dice en Mateo 5:16, de la misma manera la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes,
que está en el cielo. Entonces sí, mi conducta tiene que ser una conducta digna de mi Padre. La conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. ¿Cuántos quieren ser de esos embajadores? Póngase de pie si usted quiere brillar. Le voy a invitar a que, para no distraerse, cierre sus ojos un momentito. Si el Señor...